Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la Dante, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes gucci.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones EC y People TV. No te lo pierdas. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Muy buenas noches, queridos amigos internautas. Una noche más en Conexiones, el programa que te conecta con la vida. Esta noche vamos a tratar sobre las enfermedades degenerativas y qué las causa o si las causas generan a la enfermedad. Más o menos qué es primero, el huevo o la gallina, pero de manera médica. Pues como antesala tenemos que las enfermedades catastróficas pueden generar otras enfermedades o problemas de salud asociados tanto a nivel físico como mental. Esto ocurre por varios factores, como el impacto del tratamiento, el estrés prolongado y la debilitación del sistema inmunológico. Esta noche tenemos a un invitado muy especial. La conexión de la noche es el doctor Michael Palacios,
Él es un neurólogo especializado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, España. Él es máster en epilepsia, experto en neurología, cefaleas, estimulación cognitiva, Parkinson, trastornos neuromusculares. Doctor, buenas noches, bienvenido a Conexiones. Buenas noches, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contento de poder compartir este pequeño espacio, de hacer una pequeña conversación sobre un tema muy importante, muy en boga también, como son las enfermedades neurodegenerativas, y sobre todo, pues aportar un poco esa conexión, como se llama el espacio, con la comunidad, con las personas que tienen alguna enfermedad de este tipo y que, bueno, quieren conocer un poquito más sobre ellas y sobre opciones que tenemos, tratamientos, síntomas, dudas que siempre hay, algunos mitos, creencias, Mitos, mitos y yo más creo que que es nada, sí, interesante. mitos más que nada, porque en las enfermedades autodegenerativas, inmunodegenerativas, podría decirse así, ¿no? Siempre existen mitos, mitos y Y en leyendas, todas las como enfermedades en general, de hecho, las enfermedades degenerativas, las enfermedades crónicas en general, siempre han estado cubiertos de muchas creencias sí. populares, de cosas que al final no son ciertas, de mucho Ujú. estigma también. En neurología, por ejemplo, tenemos muchas enfermedades como la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, que los pacientes con estas enfermedades por mucho tiempo fueron muy estigmatizados, de no puedes Sí. realizar tus Ujú. actividades, tienes que restringirte y no puedes hacer la vida que quieres. Y bueno, a día de hoy tenemos un sinnúmero de tratamientos, de opciones que permiten que nuestros pacientes pues cada vez puedan hacer una vida más normal, ¿no? Que siempre Más eso es normal. lo que buscamos, es siempre nuestro objetivo como médicos al tratar a un paciente con una enfermedad crónica neurológica. Yo siempre digo, lo importante no es extender la vida, sino la calidad de vida, porque de qué me vale a mí tener muchos años de vida si no tengo una buena calidad de vida. Estar postrado en una cama 3, 4 años no es vida. Claro, Entonces, eso es probablemente nuestro objetivo primordial en este tipo de patologías, las enfermedades neurodegenerativas. Por desgracia, por ser enfermedades muy complejas en cuanto a su origen, la ciencia todavía no nos ha permitido encontrar una cura para ellas. No tenemos un medicamento que las elimine, que las revierta, que las frene al 100%. Pero tenemos un montón de opciones, un sinnúmero de tratamientos, de opciones farmacológicas, no farmacológicas. A día de hoy tenemos procedimientos, intervenciones de neuromodulación, quirúrgicas, etcétera, que permiten que ese paciente recupere, si no se puede en la totalidad, pues en una gran medida la calidad de vida que tenía previamente, que como le digo, ese es el objetivo que buscamos. claro. De hecho, yo le cuento, tengo casi 5 años de diagnóstico y estoy trabajando actualmente. Me desempeño como asistente de logística en un gerontológico Ujú. y todo el día paso caminando de arriba abajo, de arriba abajo. Y pues eso me mantiene más activa, me mantiene más, estoy contenta porque me siento útil. Claro. Es que Eso creo. ese es un poco siempre, o por lo menos la visión que yo intento darle a mis pacientes también. O sea, el paciente viene, recibe el diagnóstico, obviamente la primera impresión es dura, porque si Sí. llevas un diagnóstico de una enfermedad que te va a acompañar mucho tiempo, de la cual pues puedes tener más o menos información en ese momento, pero yo siempre trato de transmitirle que lo importante es que a pesar de que tengamos la enfermedad, unamos los esfuerzos tanto de parte del paciente como la Así es. nuestra al momento de poner la medicación para que el paciente haga una vida normal y que yo lo que menos quiero, lo que menos busco es que el paciente se sienta enfermo, que el paciente quede restringido a un sillón, a una cama, sino que el Exacto. paciente haga lo que hacía antes de que comience con el temblor, con la rigidez, con la inestabilidad para caminar, con los fallos cognitivos. Es la idea que el paciente se reincorpore a su sociedad A y la que pueda hacer sociedad. sus actividades previas. Esa siempre es la idea. Y, y doctor, hablando de sociedad y de personas, de las habilidades que uno puede desarrollar en el ámbito, yo quisiera que usted se definiera como la persona que es Michael Palacios, no como el doctor. ¿Quién es Michael Palacios? ¿Cómo se define usted? ¿Y qué lo llevó a usted a tomar este camino de la neurología y de atender a tantas personas, porque usted es muy joven, a tantas personas de la tercera edad, pues que tienen el trastorno? Y bueno, ahora ya pues no hay edad para el Parkinson, ¿no? Hay
Sí, personas muy no, jóvenes que empiezan con el Parkinson, pero por lo general son personas mayores. ¿Y qué lleva al joven Michael Palacios a estudiar esto? ¿Qué lo motiva? bueno, Michael Palacios como persona, es una excelente pregunta, no, no es algo que uno se plantee todos los días, porque ya uno se define como profesional, etcétera. Claro. Como persona me definiría como alguien muy esforzado, o sea, una persona que siempre ha intentado buscar dar lo mejor de sí, esforzarse en todas las cosas que hace, no solamente en el ámbito académico o profesional, sino también a nivel familiar, de la vida diaria. Una persona muy competitiva también, muy amante de mi familia, es una familia muy hermosa y soy muy amante de ella. Eso probablemente fue el principal motivo de volver del extranjero. Mi núcleo familiar y el resto de mi familia también que vivía aquí. Y yo creo que tal vez me describiría de esa manera. ¿Qué me llevó a mí a estudiar? Bueno, a ser médico, he querido ser médico toda la vida. Yo no sé si tengo una motivación como cuando era muy pequeño, pero yo desde que tengo uso de razón me recuerdo con mi batita blanca, mi martillo de percusión de juguete y mi estetoscopio de juguete. No me vi nunca haciendo una profesión diferente, soy sincero. Diferente. Ujú. Me he visto médico desde que lo recuerdo. Y luego cuando ya estaba en la carrera, en parte por afinidad por algunos docentes y en parte también por el interés y el gusto que uno le va encontrando a ciertas áreas, ¿no? de la medicina, decidí inclinarme por la neurología. De hecho, cuando yo hice el examen para el posgrado en España, ya tenía muy claro que quería ser neurólogo. Yo me fui, o sea, cuando yo entré en el proceso de ingresar al posgrado, lo tenía clarísimo. La neurología implica un sistema del cuerpo muy complejo, eh, en el que nada está 100% dicho. Yo a veces le digo, yo soy profesor también universitario de posgrado y le digo a los estudiantes, en neurología 2 más 2 a veces es 10. Ujú. Y eso es parte del diario vivir del neurólogo. Eh, es un sistema con muchos misterios todavía, muchas cosas por descubrir, muchas cosas por hacer, y eso desde mi punto de vista era muy atractivo. El perfil del paciente neurológico es un perfil en general de un paciente crónico que siempre va a requerir del médico, en el que el médico y el paciente van muy de la mano en un camino que tiende a ser un camino bastante largo. Es un perfil de pacientes que, por ejemplo, a mí me gusta. El paciente que hay que acompañar, el paciente con el que se puede conversar, en el que hay que hacer exploración para buscar pues, si esta enfermedad es de este estilo o es otra. Entonces, ese fue probablemente lo que me llevó a inclinarme por esa especialidad. Y bueno, luego el tema del ver, como le decía, en gran parte del tema familiar, gran parte de mi familia vive aquí, bueno, de hecho la mayor parte. Y ahí voy a tomar las palabras de un amigo mío que también fue compañero mío de promoción, se fue a otro sitio, hizo otra especialidad y volvió. Y él una vez decía que él quería que lo mucho o lo poco que haga en la medicina, hacerlo aquí en el país. Y en este momento voy a tomar las palabras de él y creo que sé también un poco la motivación por volver, ¿no? Intentar Qué bueno. aportar un poco los conocimientos que uno aprende fuera, viviendo otras experiencias, otro tipo de medicina, con mayores, tal vez con mayores recursos, en el que se puede hacer las cosas de la mejor manera posible e intentar aportarlas un poco aquí, tratar de cambiar un poco el paradigma, tratar de cambiar un poco la manera de hacer. Hay cosas pues que igual han quedado un poco en el desuso, pues intentar modernizarlos un poco Usar y las nuevas. asimismo intentar también impulsar a las generaciones nuevas de médicos que pues, están formando, que acaban de terminar su formación en lo mismo, ¿no? En salir, intentar formarse en el mejor sitio posible, formarse bien y volver para intentar beneficiar también no solamente al sistema médico, sino sobre todo a los pacientes, a los ecuatorianos. Sabe que yo siempre digo cuando tenemos reuniones de grupo o eh, con mis compañeros de la fundación, siempre digo que el Ecuador o toda parte, todos los espacios necesitan que el médico también aprenda del paciente y del acompañante, porque a veces, obviamente, el médico no tiene la enfermedad,
es el paciente el que la tiene. Entonces, necesitamos también enseñarle al médico qué es lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, el médico puede ser, hay muchos médicos, me han tocado, que solamente se limitan a dar la medicina, pero se olvidan de que el paciente también es un ser humano y que también tiene sentimientos y que también le dan ansiedades y que Claro. también le dan ataques de pánico y que tiene pues problemas en casa, como todo el mundo tiene problemas en casa. Entonces, como que esa partecita en la medicina actual de las universidades, no sé si se estará tratando, no sé si se estará enfocando. O sea, la medicina, sobre todo de un poco más antaño, ¿no? Siempre tuvo esa distancia, ¿no? Esa Ajá, distancia bueno, el médico, yo vengo, lo veo, le doy mis indicaciones, usted las sigue y la relación que seguimos es esa. Yo doy indicaciones, usted cumple mis indicaciones, ¿sí? Eh, yo creo que con el tiempo esa situación va cambiando. O sea, yo por lo menos en el sistema en el que me formé, que fue el sistema español, eh, era un sistema orientado un poco distinto. Nosotros tratábamos, y eso es un poco lo que yo trato de hacer en mi práctica diaria, caminábamos junto al paciente. Es decir, el exacto. paciente y el médico caminan Ujú, juntos. Yo no camino delante suyo, ni usted camina delante mío. Caminamos los dos a la vez, ¿no? Y obviamente el familiar, cuidador, acompañante del otro lado. Eh, y nosotros aprendemos mucho de los pacientes. O sea, realmente exacto. nuestra fuente de conocimientos por encima de los libros son los pacientes. Entonces, siempre tenemos que apreciar también eso. De cada paciente descubrimos algo distinto. Con cada vivencia del paciente también aprendemos algo. Obviamente, para nosotros como médicos siempre es mucho más sencillo dar una indicación porque nosotros vivimos la enfermedad desde fuera. El paciente y el acompañante, el núcleo, el círculo del paciente son los que lo viven desde dentro. Yo muchas veces en patologías como esta, como la enfermedad de Parkinson, como las demencias degenerativas, por ejemplo, yo trato de no ser muy impositivo. Siempre le digo al paciente que buscamos como una especie de negociación, ¿no? Yo lo que hago en gran parte es hacer de consejero, de explicar las opciones que tenemos disponibles. Y muchas veces el paciente me dice, doctor, pero usted es el médico, usted dígame qué hago. Y yo digo, no, es que el paciente es usted. Entonces yo a usted lo Claro. veo en una consulta Ujú, que dura 30 minutos, 40 minutos, una hora, pero el que lleva la enfermedad día a día, el que la vive, el que conoce sus limitaciones, el que conoce las victorias que ha tenido, los avances que ha tenido es usted. ujú. Entonces, es usted el que me tiene que ayudar a mí a decidir qué va a ser lo mejor. Yo creo que estamos evolucionando, ¿no? Dirigiéndonos un poco Sí. Mm, hacia una medicina un poco más de acompañamiento. Muchas veces en enfermedades crónicas no podemos sanar todo, no tenemos un medicamento para absolutamente todos los síntomas del paciente, pero en gran parte el acompañamiento, el escuchar, el aconsejar, el simple hecho de sentarse y decirle al paciente, cuéntame, que el paciente pueda contar un poco sus frustraciones, sus problemas, sus vivencias, ayuda mucho a que el paciente alivie los síntomas. Entonces yo claro. creo que sí, que la idea es que la medicina evolucione un poco a eso, ¿no? Una medicina más de Ujú. acompañamiento y que esa distancia que antes había de médico y paciente, pues se reduzca y caminemos juntos con la enfermedad. Exacto. Justamente tenemos preparándonos, estamos preparándonos para hacer y dar un taller. Digo hacer y dar porque estamos haciéndolo y lo queremos ofrecer a nuestros internautas próximamente por el Día del Parkinson. eh, un programa que habla sobre la cura social, la prescripción social es importantísima en este aspecto, porque uno puede curarse con la música, uno puede curarse con la pintura, el arte, la naturaleza te cura el empoderarte de tu medio, el ser parte de un grupo te cura, el tener el acompañamiento y el consejo de personas que son de tu mismo, de tu mismo, de tu misma clase, se podría decir, ¿no? Que caminan junto a ti, te cura. Entonces, eso también es parte de
la evolución de la cura de la enfermedad y de los tratamientos actualmente. Y es lo que pues mi médico me dice. O sea, a ver, yo hago el 50%, pero el otro 50% lo descubre usted como paciente. ¿Qué es lo que le acomoda? ¿Qué es lo que le cura? A unas personas les cura el ejercicio. Bueno, no digo les cura porque les va a curar, pero sí les alivia y Ujú. pueden tener un estado mucho mejor. El ejercicio, la meditación, la buena alimentación, este, el estar en un medio de trabajo, a unas personas los cura, a otras personas los altera. Eso ya depende de cada paciente, doctor. Y en ese contexto, yo quisiera entrar en la materia, pues ya de neurología mismo. ¿Qué para usted cree que es lo primero? Si la enfermedad degenera, eh, em- evoluciona a otras enfermedades, como la hipertensión, como algún tipo de cáncer, como algún tipo de trastorno de ansiedad, qué sé yo, o si es al revés, si es el estrés, si es que yo he tenido hipertensión, si es que he comido mal, me ha hecho adquirir la enfermedad degenerativa. ¿Qué es lo primero? O ambas se pueden catalogar como iniciativas. Bueno, antes de responder a la pregunta, sí quería hacer hincapié en lo que dijo previamente, en el tema de las medidas no farmacológicas. O sea, cada vez hacemos mucho más hincapié no solamente en fármacos, medicamentos, sino en medidas, pues como lo que usted comentaba, actividad física, dieta, la actividad social es muy importante, eh, y un sinnúmero de actividades que no implican medicamentos, pero que pueden tener un impacto igual de positivo sobre el control de los síntomas en muchas enfermedades degenerativas. Ahora, con respecto a la pregunta, yo creo que la relación es un poco bidireccional, ¿sí? Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson es, al igual que la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, una enfermedad que llamamos multifactorial. Es decir, no tiene una causa, ¿sí? No tiene una causa. Tienen que reunirse, aunarse una serie de factores que confluyen en una persona y la suma de esos factores es la que hace que el paciente exprese la enfermedad. Ese es el motivo por el que si mi papá tiene Parkinson, yo tengo un poquito más de probabilidades de tenerlo, pero no es que seguramente lo voy a tener, Ujú. porque el factor genético es solamente uno de esos factores. Dentro de esos factores que intervienen en las enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer, etcétera, eh, parte de ellos son los factores de riesgo vascular, la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Por ejemplo, hablando un poquito de Alzheimer, por ejemplo, hay muchos estudios que demuestran que los pacientes que tienen deterioro cognitivo y que tienen un mal control de azúcar, mal control de presión arterial, mal control de colesterol, son pacientes que cognitivamente evolucionan peor que aquellos que no tienen ese trastorno o lo controlan mejor. De hecho, aquí hicimos un estudio poblacional aquí en Guayaquil, cuando yo todavía estaba en la universidad, ¿sí? Con un grupo de compañeros y una neuróloga que era nuestra docente, eh, en el que estudiamos pacientes diabéticos y vimos su perfil cognitivo y vimos que los pacientes diabéticos cognitivamente iban peor que los pacientes no diabéticos. Y dentro de ellos, los que se controlaban mal, los que tenían peores niveles de glucemia, eran los que peor estaban. Entonces, esos factores, pues, obviamente, contribuyen a desarrollar una enfermedad degenerativa. Trastornos del sueño, el estrés emocional no es una causa, pero sí puede ser un desencadenante, ¿no? Un gatillo de una enfermedad de este estilo. Y luego, como le decía, desde mi punto de vista es algo más bidireccional, porque luego, si ya tengo yo la enfermedad degenerativa, con una enfermedad como la enfermedad de Parkinson viene asociado a muchos trastornos de estilo también. Por ejemplo, el paciente con enfermedad de Parkinson es un paciente que tiene más probabilidades de hacer alteraciones del estado de ánimo a manera de ansiedad, depresión. Es un paciente que dentro de sus síntomas no motores también tiene el insomnio. Es un paciente que por su misma enfermedad, sobre todo cuando ya avanza, puede tener alteraciones en el control de la presión arterial. Es un paciente que por el mismo hecho de ser una enfermedad degenerativa, si a la larga desarrolla un trastorno anímico, va a tener probablemente un menor control sobre sus otras enfermedades, otras comorbilidades, y va a llevar un peor control de sus otros factores de riesgo. Entonces, al final, esto es como una bola de nieve.
¿sí? Sí. Una cosa lleva a la otra y va haciendo que la bola se haga cada vez más grande, más grande y más grande. Eh, entonces yo creo que la relación es más bien bidireccional. O sea, Ujú, mm, por un lado, sí, los factores, algunas enfermedades crónicas, como los factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, colesterol, etcétera, a la larga son uno de los factores que pueden desencadenar el desarrollo de una enfermedad degenerativa y luego también las enfermedades degenerativas van de la mano durante con la estos evolución de su trastornos. enfermedad con otros trastornos crónicos como la depresión, la ansiedad, el insomnio o incluso también alteraciones de algunos factores de riesgo. Sí, porque yo no soy ni hipertensa ni diabética. Eh, no tengo nada más que Claro, Parkinson. es como le comentaba, o sea, Mm, tienen que sumar esos mm, factores. No todos los pacientes son iguales, no ujú. todos los pacientes tienen el mismo perfil. Usted es una paciente joven, ¿sí? Para el inicio de una enfermedad de Parkinson, tomando en cuenta el grupo etario habitual de inicio. Y obviamente son poblaciones diferentes, entonces, Gracias. sí, entonces tienen que sumarse factores, ¿no? Entonces en algunos pacientes los factores son hipertensión, diabetes, algún tipo de infección, exposición a algún tipo de sustancia tóxica, en otros pacientes juega genética, más algún otro Claro, factor, sí. entonces se van sumando cosas, ¿no? Y yo creo que es por eso que no a todos los pacientes nos tienen el mismo tratamiento, ¿verdad? Todos los tratamientos son diferentes. Ningún Parkinson Claro, es igual al otro. exactamente. Ahí pasan dos cosas. O sea, que primero dentro de la enfermedad de Parkinson, pues no es lo mismo tratar a un paciente joven con Parkinson que un paciente mayor de 60 años. Probablemente las estrategias terapéuticas que utilicemos en cuanto a medicación principalmente van a diferir por el perfil de paciente, porque en el paciente joven pues hay algunos tratamientos que tienen más probabilidades de hacer efectos secundarios, entonces tal vez eso los evitamos en ese grupo y lo mismo pasa en el paciente mayor. En el paciente mayor hay otra familia de fármacos que tienen más riesgo de efectos secundarios y tratamos de evitarlos. Y Ujú. luego es que hay mucha variabilidad interpersonal, ¿sí? Como usted bien decía, dos enfermedades de Parkinson nunca son iguales, ¿sí? No. Entonces, a veces tenemos pacientes que responden muy Mm. bien a dosis muy bajitas, por ejemplo, de levodopa, pero luego tenemos pacientes que requieren mucho más dosis, pacientes que requieren dos fármacos, pacientes que les viene mejor, más que subir la dosis, asociarle un medicamento a otra familia. Los pacientes son distintos y eso también es algo que intentamos recalcar mucho en el paciente cuando se diagnostica, porque el paciente diagnosticado de enfermedad de Parkinson seguramente tuvo un primo, un tío, un amigo, un vecino que tiene enfermedad de Parkinson y ¿Y que qué tal le vez, dijo? ¿Y qué le y dijo? que tal vez, Yo tomaba tal cosa, mijito, siga correcto, esto, que no sé qué. o que le dijo, mira, yo ya a los 5 años no podía caminar, porque claro, Exacto. dentro de, no solamente es el tratamiento, dos pacientes con enfermedad de Parkinson no evolucionan igual. No. Entonces, siempre es una de las dudas que tiene el paciente. El paciente viene a la consulta y recibe el diagnóstico y dice, doctor, pero mi vecino X tiene Mm, enfermedad de Parkinson, lleva ya 10 años y no puede caminar, está restringido en un sillón. Yo voy a terminar así. Y lo que uno le puede decir es, no lo sé, no lo sé. pero no es seguro. No Sí. lo sé porque no tengo cómo predecirlo, Mm, mm. pero no es Sí, seguro porque no todos los pacientes evolucionan igual. Y sí. luego lo que usted decía, el paciente siempre viene con, doctor, pero mi primo tiene enfermedad de Parkinson y le mandaron esto, esto y esto. ¿Yo me puedo tomar lo mismo? Y uno lo que Exacto. le dice, bueno, Sí. puede ser que sí, Mm, o está con otra terapia, probemos primero lo que tenemos, porque al final, pues eso, no todos los pacientes son iguales, no todos tienen las mismas enfermedades concomitantes, hay pacientes que si no tienen ninguna enfermedad, pues te dan un poco más de facilidades, pero si ya tienen alguna otra comorbilidad o toman algún otro medicamento que puede interactuar con mm, alguno de los medicamentos que mm. recibiría para su Parkinson, por ejemplo, pues ya te restringe un poco más el tratamiento. Entonces sí, hay mucha variabilidad interpersonal, tanto en la terapéutica que utilizamos como en el curso que va a seguir la enfermedad en esa persona. Claro, claro. Y yo pienso que el curso que va a seguir la enfermedad depende mucho del dueño de la enfermedad, ¿no? Y cómo la maneje. Yo pienso también y estoy convencida de que el estado de ánimo, la salud mental es primordial y muy protagonista de la enfermedad de Parkinson. Yo le digo que para mí la enfermedad que tengo no es difícil. Para mí es muy interesante. Yo la catalogo así, para hacerlo bonito. Es muy Uno interesante, tiene que, uno
hasta cierto punto, pues sabiendo que es una enfermedad que va a vivir con uno mucho tiempo, uno Sí, aprende a vivir con ella, ¿no? La acepta, en exacto. algún momento Por la eso acepta le como digo. parte de su vida, de su día a día. Por eso le digo que para mí es muy interesante porque me ha enseñado mucho, he aprendido muchísimo. Yo hace unos días que tuve una conversación con un jovencito de 24 años que tiene temblor esencial, que es otra enfermedad del movimiento, de otro trastorno del movimiento, Ujú. y tiene 24 años. Entonces yo le decía que a diferencia de otras personas, yo sentía que cuando me dieron el diagnóstico y cuando empecé a caminar con este compañero mío que es el Parkinson, eh, contradictoriamente he evolucionado más como persona, he aprendido otras cosas nuevas, he hecho muchas cosas que sin la enfermedad no las hubiera hecho. Ujú. Entonces, pues hay que verle el lado positivo de las cosas El y lado no amable. el lado amable, no el lado negativo. Y pues hay días buenos, hay días malos, hay días on, hay días off. Hay días off que no quiero ni levantarme, pero pues siempre hay que tener una motivación para hacerlo. Sí. Y vamos adelante y caminemos juntos y mi motivación es mi grupo de personas con las que yo converso, con las que yo hablo y bueno, pues eso es lo que tratamos de difundir por medio de estas plataformas y de estos canales de información, que la gente sepa, se entere y que no se quede en casa, porque actualmente, doctor, le soy sincera, no sabemos dónde están los pacientes. En la fundación tenemos abiertos muchos canales, tenemos la página abierta al servicio de los ecuatorianos, tenemos el Instagram abierto, pero los pacientes no aparecen. No sabemos si se esconden, no quieren aparecer, no quieren ser A veces es un ayudados, poco miedo, ¿no? tal vez sí. Tomemos en cuenta que Mm, nuestra sociedad, me refiero a la sociedad ecuatoriana, no está todavía tan acostumbrada a este tipo de estigmatiza. actividades, ¿no? Ujú. Y claro, entonces para muchos el diagnóstico pues es un estigma, es un peso, Sí, y no estamos muy acostumbrados a esta estrategia de reúno personas con una misma enfermedad, nosotros hablamos de lo que tenemos, juntos nos ayudamos, entre todos nos informamos. Eso es algo que si bien en otras sociedades, por ejemplo como el español, se hace mucho, porque allá teníamos grupo de pacientes con Parkinson, uno, dos, tres, cuatro, el grupo total de la sociedad madrileña, exacto. el de tal sociedad, al final tenías un montón de fundaciones, movimientos y grupos en las que se reunían un montón de pacientes, hablaban, daban Ujú. consejos, a los que les ha ido muy bien, pues comentaban las cosas que les funcionaban, a los que les ha ido mal también comentaban las cosas que les quejaban, y al final entre Es que todos ese es el objetivo. conseguían, claro, conseguían apoyo, formación también, porque obviamente se informaban. Y yo creo que aquí eso es algo que todavía no lo tenemos tan interiorizado como Tan sociedad. trabajado, Entonces, ¿no? tal vez, ajá, tan trabajado, tal vez nos cuesta, nos asusta todavía un poco, como es algo un poco desconocido, siempre lo Sí, desconocido da un poco de resquemor, me ¿no? da miedo. Entonces, yo creo que es un poco eso, tal vez, es esa dificultad de intentar hacer algo nuevo que no estoy Ujú. acostumbrado a hacer, que no es tan habitual aquí todavía, porque la iniciativa me parece espectacular, pero claro, recién está surgiendo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser cuestión de tiempo. Yo creo que va a ser Sí, cuestión de tiempo, de trabajar más, o sea, de seguir trabajando, de mantenerse, sobre todo de ser constante, porque muchas sí, veces el gran problema que sí. tenemos es que perdemos la motivación a mitad del camino y eso es Pero es que uno se un problema desanima, complicado. se lo juro, Sí, uno se totalmente. desanima, porque, Totalmente, no sé, ya se lo digo yo que me ha pasado también en otros ámbitos, no en el tema del movimiento, sino en otros ámbitos. Pero bueno, yo creo que es un poco, va a ser un poco pero cuestión bueno, de tiempo, de que se siga difundiendo, de que la gente se vaya enterando, de que los médicos también sepamos que existe y que lo eso iba, recomendemos a nuestros pacientes, a eso iba yo. para que nuestros pacientes también sepan que esta opción está, porque también es cierto que nuestro país tiene muchos estratos sociales y hay una gran parte de la población que no tiene ese acceso a redes sociales, a internet, a Instagram. Muchos pacientes mayores no saben usar
No redes está sociales siendo, tampoco, claro, entonces, sí. claro, entonces muchas veces se enteran más bien del boca a boca, de las indicaciones del médico, entonces yo creo que va a ser cuestión de que se difunda más la idea, que más gente la conozca y que también nosotros un poco desde el punto de vista profesional, cuando vaya el paciente, pues digamos, miren, hay esta opción, esto Claro. existe, Ujú, esto ayuda, esto sirve, y que el paciente pues se anime, ujú. ¿no? Entonces yo creo Sí, que que no va a se llevar su esconda. tiempito, porque bueno, aquí todo este tipo de cosas que son nuevas siempre llevan su tiempo, tienen su curva de aprendizaje y lo importante es no desmayar en el camino. Sí, bueno, hemos demorado para tener 8 miembros, 9 miembros, eh, pero bueno, es mejor que nada. Y Y poco a sabe que poco seguramente irá mejorando. le cuento una anécdota. Yo estaba pues conversando nosotros formamos parte, de hecho lo digo, soy embajadora de la David Finnis Foundation de Phoenix, Arizona, y la fundación estábamos conversando en una de los grupos, porque nosotros también hacemos grupo de apoyo con la fundación en el exterior. Y Ujú. estábamos comentando esta situación de que dónde están los pacientes, porque en Colombia pasa lo mismo, en El Salvador no tienen ni siquiera el grupo de apoyo, El Salvador tiene recién un embajador que está empezando a formar algo. Entonces, muchos nos decían, pero ay, estoy desanimado y todo. Entonces salí del grupo eh, con muchas dudas, ¿no? ¿Qué hago ahora para estimular, para atraer más personas y todo eso? Y sabe que en la noche recibí un correo eh, por uno de los medios de difusión de la página web, creo que fue. Nos mandaron un contacto donde decía que por favor esta conexión había sido un bálsamo para él, porque no esperaba encontrar este tipo de ayuda aquí en Ecuador, porque la había buscado tanto y no la encontraba. Y que de pronto se encontró con esta página en la red y está poniendo un mensaje para ver si es real. Entonces, de hecho, le escribí yo y le comenté, le conté todo, pues le mandé toda la información. Entonces, el señor me escribió y me dijo, sabe que le agradezco infinitamente. Para mí, vuelvo a repetir, es un bálsamo esto, porque empiezo a ver luz en el camino. Eso, doctor, eso es el mejor pago. Así sea una persona la que me haya dicho eso, para mí es como que me hubieran dicho miles de personas. Y me hace pensar y me hace sentir que esa persona me está diciendo que estamos en el camino correcto. Solamente el hecho de que una persona me haya Con dicho, una ya se ha ganado bastante ya, terreno. ya tengo ganado mucho terreno, sí. Y luego esa persona lleva a otra, y Ujú, a otra, y a otra, y así poco a poco. Yo, mi experiencia con una sociedad diferente, eh, lo que le puedo decir es que estas batallas ellos ya las tuvieron hace mucho ujú, tiempo, que les llevó su tiempo también poder organizarse, consolidarse, y ujú, que es algo que implica esfuerzo, pero también implica pues, ser muy constante. Yo creo que tal vez sí. esa es la parte más Ujú, compleja. La constancia siempre es complicada, pero yo creo que es una batalla que se puede claro, librar claro, y claro que sí. que siempre es muy enriquecedora y sobre todo lo que se puede conseguir es muy importante. Entonces yo creo que Sí, sí, este sí. tipo de iniciativas, de movimientos de pacientes, son súper beneficiosos para ellos. Entonces los Sí. ayudan muchísimo, informan Ujú, mucho. A veces, muchas veces, claro, como nosotros los médicos, como usted bien decía al principio, nosotros no tenemos la enfermedad, o por lo menos no todos, seguramente alguien la tendrá. Eh, Hablamos desde nuestra perspectiva más académica, científica, pero luego escuchar de otra persona que lo tiene, oye, yo hago tal ejercicio físico y con esto he mejorado en tal ujú, porcentaje mi capacidad para moverme, para caminar, ya no me caigo, etcétera. Tal ujú. vez muchas veces, tal vez para el paciente llega más, porque claro, es algo más real, Claro. entonces, muchas veces da más impulso para que el paciente siga las indicaciones, porque muchas veces el paciente dice, pero a mí, ¿qué me va a hacer el ejercicio sobre esta enfermedad? Si el medicamento me ayuda por tal porcentaje, no me va a hacer nada más. Entonces, hasta que no ve a alguien que lo hizo y que le funcionó y que le fue bien, pues hasta ese momento no es tan crédulo.
Entonces igual pues, es una iniciativa que a mí me gusta mucho y que yo creo que es muy provechosa. Yo les mando un video, esta soy yo. Creo que se lo Sí, mandé a usted, ¿no? sí, sí, sí. Sí, entonces con eso, Y eso ayuda sí, muchísimo. El testimonio es una manera de llegar al paciente. sí, es verdad. Doctor, una última pregunta. ¿Cómo estamos en el Ecuador en los avances tecnológicos, en los Bueno, avances de medicina? a ver, en cuanto a medicación para el Parkinson tenemos opciones, varias. Es verdad que por desgracia no las tenemos todas. Eso siempre ha sido es un punto en contra en gran parte de la medicina de aquí, porque no todos los medicamentos que están disponibles internacionalmente lo están aquí, pero tenemos una variedad de opciones bastante interesante, ¿sí? Bueno, por lo menos de todas las familias de fármacos antiparkinsonianos tenemos al menos alguno, ¿sí? Y Agonistas, luego, antagonistas. eh, Mm. Los claro, o sea, agonistas. por lo menos de la levodopa tenemos, y de Mm. hecho, por ejemplo, hace poco recibí la visita de un laboratorio que trae medicamentos de fuera y están trayendo pues otras versiones de levodopa que aquí no había disponibles, levodopa retard, que eso aquí no hay para la sinesia Sí, matutina. Eh, luego claro, tenemos, sí. por ejemplo, de agonistas, tenemos aquí pramipexol, tanto Lamipexol. de liberación inmediata como prolongada. Es Pero, verdad pero que el retard estaba muy agotado, difícil de conseguir. la liberación prolongada. Ajá. Hay un par de marcas que lo tienen, ¿sí? Yo hasta ahora no he tenido problemas, ¿sabes? Ah, En conseguirlo. Si no es de una, es de la otra. O sea, trato que el paciente se mantenga en una sola línea, pero no he tenido ese problema, por lo menos con el pranipexol de liberación prolongada. El Cinemet Retard, que es la levodopa retard, esa sí que es mucho más complicada de conseguir. Eh, Luego es verdad, bueno, dentro de los inhibidores de la MAO, pues tenemos rasagilina, tal vez el más nuevo de esa familia, que es la safira, aquí todavía no la tenemos disponible, que se lleva, ¿qué serán? Unos 7 años desde que salió o algo así. Tenemos entacapona, manera de estalevo. Ahí, por ejemplo, en esa familia nos falta la picapona, que es más nueva, pero bueno, como se dan cuenta, tenemos, de cada, tenemos que de cada hacer, familia tenemos al menos un representante y siempre hay opciones para conseguirlas, porque de una manera u otra, pues hay alguna distribuidora que lo trae, alguna persona que lo trae también. Y así, por ejemplo, hemos podido conseguir medicamentos de otra índole, por ejemplo, la mantadine o amantadina, que se usa para las disinesias inducidas por ajá, levodopa. ujú, eh, no es un medicamento que se consiga con facilidad en farmacia, pero hay algunas distribuidoras que lo traen, algunos lo ujú, preparan, o sea, hay maneras en las que podemos ir viendo tratamiento. A lo que quiero llegar es que, aunque no tengamos todas las opciones disponibles que hay a día de hoy a nivel internacional, tenemos una gama bastante amplia de tratamientos que nos permiten eh, dar muchas opciones de manejo a nuestros pacientes. Y luego también tenemos opciones de terapias avanzadas, que es el nombre que le damos. Es verdad que hay algunas opciones de terapia avanzada. Aquí en Ecuador, pues no se practican todas, pero sí tenemos probablemente las más representativas. A la cabeza, la estimulación cerebral profunda, probablemente, de mi experiencia, en España las teníamos todas. En mi experiencia, probablemente de las que mejor va, ¿sí? Que consiste pues en insertar unos estimuladores en unos núcleos específicos que controlan la coordinación del movimiento y con eso conseguir mejoría de los síntomas. El paciente consigue la misma mejoría que puede llegar a tener con la medicación, ¿sí? Pero de una manera constante. Entonces nos ayuda pues para esos pacientes que ujú, ya comienzan a tener fluctuaciones motoras, en las cuales el efecto de la levodopa pues ya no es de 6 horas, sino horas de 3, de 2. Esos pacientes que tienen un retraso en el efecto de la medicación o que a veces tienen impredecible, es decir, no, la medicación de momento, un día, de un momento no le hizo efecto, otras veces sí, tienen mucha irregularidad con el efecto motor de la medicación, o ya tienen muchas discinesias y hay que bajar medicación. Entonces, para esos casos tenemos estas opciones, para lo que llamamos enfermedad de Parkinson avanzada, son opciones que son tangibles, que las tenemos aquí, que las estamos haciendo. De hecho, yo trabajo con un equipo en el cual llevamos ya en lo que va del año 3 o 4 pacientes operados, ¿sí? Ya con la idea de intervenir más o menos uno cada mes, ¿y qué como, tal la van? forma, como forma de ofrecer opciones.
A ver, con los primeros dos, que son los que ya tenemos encendidos, porque el paciente se interviene y el estimulador se enciende un poco en diferido, ¿sí? No es en el mismo día ni en el mismo ingreso, es un par de Ah, semanas ya. después. Eh, el primer paciente, por ejemplo, que intervenimos era un paciente que tomaba levodopa entre 4 y 6 veces al día y algunas veces más, porque el efecto le duraba solo 2 horas, ¿sí? Entonces, ahora hemos podido mantener una dosis estable de 4 tomas diarias con un muy buen control de los síntomas motores. Ujú. Eh, con él, pues hemos conseguido reducir mucho el temblor, mucho la rigidez. Era un paciente que cuando la medicación se le acababa y el efecto es que era de 1 hora a 2 horas más o menos, se quedaba completamente bloqueado y ahora mantiene una capacidad para poder movilizarse, hablar. No está al 100% porque todavía estamos en fase de ajuste, pero es un paciente que ha recuperado bastante independencia. Hemos podido bajar medicación, sobre todo regularla, porque era un paciente que tomaba un número inespecífico de dosis, o sea, tomaba 6, 8, había días que tomaba 10. Cada vez que sentía que le pasaba, tomaba una. Entonces, hemos conseguido dejarle en un número estable de 4. El otro paciente ha tenido una mejoría mucho más notoria, por ejemplo. Ese es un paciente que asimismo tomaba, creo que estaba tomando 6, tenía 6 tomas al día, algo que casi ya no se recomienda a día de hoy, pero él lo tomaba porque lo necesitaba, ¿no? Claro. Y tomaba otro medicamento más, tomaba rosagilina. Mm. A él, este fue el segundo paciente que se intervino y fue a encender el estimulador y la verdad es que el paciente tiene un temblor muy mínimo, sigue Mínimo. con su levodopa, ahora lo toma 4 veces al día, pero hemos podido quitar tomas, hemos quitado rosagilina, ya tiene mucha menos medicación y tiene un control de síntomas bastante bueno. Es un paciente que, salvo cuando está un poco más nervioso, etcétera, o cuando ya se le va acabando, ya lleva cierto tiempo de la toma de levodopa, ya comienza a notar algo de temblor, pero en su ON está bastante bien. Entonces son opciones que llevan ya bastante tiempo, que están probadas, que tienen indicaciones formales y que tal vez siempre la hemos visto un poco más lejana, como bueno, este paciente se opera en el extranjero porque sepa que ya la tenemos, la estamos haciendo aquí, se está haciendo de manera regular y es una opción tangible para nuestros pacientes Claro. con enfermedad de Parkinson que no consiguen un control adecuado con la medicación o en los cuales la enfermedad ya ha avanzado tanto que la medicación no hace un efecto tan estable. ¿Y qué opina usted, doctor? ¿Es mejor operarse antes de tener los síntomas o operarse ya cuando ya no se puede hacer nada más? Porque, Eh, ok, porque o por sea, ejemplo, yo creo que, yo sí, no tiemblo, ya. yo no Yo tiemblo, creo que ninguno de los dos extremos, ¿sí? ya. Es decir, por ejemplo, en su caso, que usted está bien controlada con la medicación, yo no le recomendaría intervenirse ahora, Ujú. porque está bien controlada con la medicina. Al final, el efecto beneficioso que va a tener con la intervención va a ser el máximo efecto que pueda tener de la medicina, ¿sí? Solo que es más estable. Entonces, si en su caso la medicina le hace un efecto estable, yo creo que no hace falta intervenirse en este momento. Las intervenciones tienen indicaciones. Ya. Hay perfiles de Hay pacientes protocolos. que, claro, hay perfiles de pacientes que son los pacientes que se recomienda intervenir. Un paciente que tiene un buen control farmacológico, que está con levodopa a una dosis aceptable y tal vez 1 o 2 medicamentos y está bien controlado, es un medicamento que en ese momento, un paciente, perdón, que en ese momento no requiere intervención. Ojo, en ese momento, la enfermedad es una enfermedad dinámica, igual dentro de unos años la medicación ya no hace tanto efecto y toca hacerlo, pues sí, siempre es una opción. Lo cierto es que intentamos ver un poco el perfil del paciente. Casi siempre lo recomendamos para pacientes que tienen ya un control no adecuado con la medicación convencional, porque bueno, por más de que sea una técnica muy probada, que se hace mucho ya, tiene sus riesgos como toda intervención, ¿sí? Claro, claro. Y, Y y sobre utilizan, todo, y dígame, utilizan la inteligencia artificial, disculpe que lo interrumpa, o todavía no. aquí por lo menos no, aquí por lo menos no. Ujú. No sé, no sabría decirle si fuera, está ya disponible de manera clínica, no experimental, algún software de inteligencia artificial que planifique este tipo de cosas. Aquí hacemos los cálculos, las coordenadas y todo de manera manual en base a, a imágenes, ¿sí? Pero bueno, probablemente sea una opción que nos facilite en el futuro. Es verdad que aunque no se recomienda intervenir en pacientes que están bien controlados, siempre intentamos que el paciente que se intervenga sea un paciente no tan mayor, porque obviamente a mayor edad, pues mayor, como Más mayor riesgo. riesgo de la cirugía, ¿no? Entonces Ujú. intentamos buscar un poco el perfil.
también hay algunas comorbilidades que nos contraindican la cirugía. Por ejemplo, hace poco nos remitieron una paciente para operar, pero era una paciente con un trastorno depresivo importante, con intentos autolíticos previos. Entonces, ese tipo de trastornos, la cirugía las contraindica. Son pacientes que hay que Ah, manejar de forma médica. ¿Por qué? Porque se puede empeorar el trastorno psiquiátrico. O ah, pacientes que ya tienen un deterioro cognitivo avanzado asociado a su enfermedad de Parkinson, también contraindica la intervención. Es decir, hay perfiles, ¿no? Con esto mi idea no es ni asustar, ni restringir, ni decir, no, no, es no, que la no. cirugía no está hecha para nadie, sino que siempre hay que buscar el perfil adecuado de paciente que se beneficie más de la intervención. Por eso Siempre buscamos siempre, mejorar y no... claro, Sí, por eso siempre hay que buscar seguir, 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 no quedarse quieto. claro, el seguimiento tiene que ser constante. No les digo yo que el paciente vaya a consulta cada 2 semanas, porque No, pero no siempre es así, pero un paciente que esté estable, aunque esté estable, se sienta bien, es un paciente que tiene que mantener un seguimiento periódico, porque a veces el paciente hay cosas que no nota que el médico sí, por algo que claro, tiene un poquito más de formación al respecto. Entonces a veces hacemos preguntas que el paciente no se ha hecho antes, o el paciente a veces tiene síntomas que no lo asociaba a la enfermedad. es que claro, La yo enfermedad de no Parkinson sabía, tiene, sí, muchas tiene cosas. una amplia gama de síntomas no motores. Siempre decimos, Parkinson es temblor, ¿vale? Parkinson es inestabilidad para caminar, pero Parkinson también es dolor, Parkinson también es insomnio, Parkinson también es Ataques de alteraciones del pánico. estado de ánimo, Mm. Parkinson también es posturas anómalas de las extremidades. Y son cosas que a veces el paciente dice, no creo que tenga que ver con mi enfermedad, pero cuando uno las comienza a preguntar, pues salen a la luz y muchas veces muchas de esas cosas mejoran con medicamentos propios de la enfermedad de Parkinson asociados a medicamentos un poco más específicos para cada tipo de síntoma. Claro, Entonces, aunque el paciente se sienta estable, el seguimiento es importante y sobre todo para importante. detectar pronto Mm. fluctuaciones, para tal vez decidir, pues mira, este paciente no me está cursando de una manera adecuada, aunque él no se sienta tan limitado, es un paciente que igual le puede ir proponiendo, explicando, que el paciente se vaya Claro, empapando de tema quirúrgico, por ejemplo, sí. para que sepa que es una opción que tal vez Mm. podamos o requiramos usarla a un tiempo, a corto o a mediano plazo, para que el paciente también lo vaya digiriendo o averiguando con tiempo. El Mm. seguimiento es importantísimo y a veces, Claro. por desgracia, eso también es algo en lo que caemos mucho, en lo que flaqueamos. Muchos pacientes tienden a abandonar el seguimiento porque se sienten Mm. estables y luego regresan a los 2 años, No, 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 cuando ya los síntomas han empeorado y no, claro, no, es no. más difícil tratar un síntoma que ya es grave a tratarlo Yo, desde que el síntoma va en fase de yo les empeoramiento. aconsejo a todos los internautas que nos están viendo que cuando tengan un logro, cuando hagan una cosa que no han podido hacer, le manden el video a su doctor y le digan, mire doctor, ya pude hacer esto, porque a veces eso es lo que y también es la satisfacción del Sí, médico sí. de ver qué bonito que esta paciente está avanzando, ¿no? Está mejorando, qué sé yo. Al menos yo hago eso. No, y está Este, perfecto. Y como le digo, aquí caminamos juntos. En exacto. este tipo de enfermedades caminamos juntos. Y bueno, a veces también creo que flaqueamos un poco nosotros, porque no se lo explicamos al paciente. O sea, el paciente hay que decírselo. Hay que decirle, Claro. mire, usted tiene una enfermedad crónica, la va a acompañar un tiempo largo, se va a poner una medicación, pero hay que seguirla porque esta medicación no es estática. También muchas veces se comete el error de, claro, no se le dice al paciente, mire, va a tomar esto, y ya está. Y el paciente asume Ya. que esa es su medicación estática para toda su No, no, enfermedad, no, no, no. pero no le explicamos No. que la enfermedad cambia, que hay síntomas nuevos, que hay más opciones de tratamiento, que hay más dosis, que se puede mover, que se puede asociar. Entonces, siempre hay que decirle, esta enfermedad va a requerir seguimiento porque esta medicación no es estática, esta medicación que tiene hoy, igual en 3 meses hay que cambiarla, igual en un año es diferente, igual en 2 ya es Bueno, otra dosis. puede que se la cambie como puede que siga lo mismo, ¿no? O sea, a veces Por eso digo, está bien es como posibilidad, ¿no? es una Entonces, montaña el rusa. paciente tiene que ser consciente que, y a veces incluso hay medicamentos que dejamos de usar en un paciente por X, Y o Z motivo, en algún Sí, momento lo volvemos a utilizar, sí, 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 a mí me ha porque nos pasado. viene bien Todo para lo que algo usted ha puntual. dicho, todo lo que usted ha dicho me Entonces, ha pasado a mí. ahí la Mm, situación mm, es de ambos lados, tanto de nosotros como médicos que tenemos que informar, porque el paciente no conoce tanto de la enfermedad. Entonces, al mm, paciente hay que decirle, hay que guiarlo, ¿sí? claro. Sí, Nosotros por tenemos que ejemplo, explicarle que hay que yo hacer no seguimiento. sabía que los dolores de pies
tenían que ver con el Parkinson. Pero resulta que Y el sí, dolor es de muy pie frecuente. es muy frecuente. No Y todos, también, porque a veces el dolor el dolor de extremidades inferiores en el Parkinson puede ser por otras cosas, pero sí es cierto que un gran porcentaje depende de los síntomas no motores. exacto. A veces también es que hay mucho desconocimiento también con Y el es tema que de los yo, síntomas no motores. exacto. Eso, yo lo comprometo, doctor, a hacer otro programa para hablar sobre Los los síntomas no tipos, motores. los síntomas no motores y para hablar sobre la medicina, porque hay Sí, tantos términos, encantadísimos. agonistas, antagonistas, como es que se me decía, bueno, un poco de cosas más. También para hablar sobre la terminología del Parkinson, Ujú. este, Tenemos para un montón de sesiones, de tranquilamente. un montón de programas porque hay que Sí, sí. enseñar, hay que hacer aprender a las personas, que entiendan y que se empapen, porque si no se empapan, si no entienden, si no estudian su problema, su enfermedad, a mí me gusta estudiarla, porque de esa manera yo digo, ah, cierto, yo tengo esto, puedo hacer lo otro de pronto. Dice el doctor que me le voy adelantando, pero, Hombre, eso no pasa mucho. A veces el paciente, hay de todo, ¿no? Hay pacientes que son muy de ese estilo. A veces vienen a la siguiente consulta y se saben ya los medicamentos de memoria, se saben los mecanismos de acción, se saben las dosis y te saben efectos secundarios. Y dice, doctor, pero si me pone eso no me va a producir esto. ah, Y uno le explica, bueno, es una pues, posibilidad, pero es baja. ujú. Sí, el Bueno, paciente también estudia. yo no le creo tanto a la red. Eh, yo prefiero No, ir y preguntar directamente. Doctor, con el tema Doctor Google hay que tener cuidado, porque sí, obviamente nadie filtra lo que se publica y se publica de todo. Entonces, exacto, eso también es algo que siempre le digo a los pacientes. Hay que tener cuidado con el Internet, es una buena herramienta en buenas manos, porque si uno cree todo lo que lee, al final termina leyendo cosas que no son ciertas. exacto, y Y, se como asusta le digo, más. no sé, claro, y se asusta más y luego viene con una idea equivocada de la enfermedad de la consulta, o una idea equivocada de los medicamentos Ujú. también, Sí, porque sí, nunca falta la persona a la que no le sentó bien, como cualquier fármaco, y lo pinta como el peor error, y claro, el paciente luego viene con la desconfianza sobre la medicación. Entonces, con el tema del Internet, si bien es una hay que herramienta tener mucho cuidado. buenísima, hay que tener mucho Ujú, cuidado en cómo la utilizamos. Siempre hay que ujú. intentar guiarnos por sitios oficiales, por los Por sitios de sitios, sociedades, las sociedades de las sociedades de neurología, las sociedades de pacientes, las sociedades certificadas, el médico que exacto. los lleva. Exactamente, y páginas que representen realmente la Ujú. enfermedad y representen al país, y estén avaladas por una fundación o por un movimiento exterior, de pronto, en ese estilo. Nosotros tenemos el apoyo de algunas fundaciones del exterior que nos proporcionan la información para replicarla, para no estar inventándonos el agua hervida, como decía la directora de la fundación. ¿Para qué Sí. se van a inventar el agua hervida si está, la información está en la biblioteca Parkinson de la David Finney? Sáquenla de allí y Ujú. replíquenla. La información es para informar. Doctor, para ir terminando, Sí. yo le pedí que usted me dijera, me dijera una frase que lo Ujú. identifica, una frase con la que usted trabaja, una frase, todos nosotros tenemos alguna frase. Yo, por ejemplo, digo, no, no digas no lo puedo hacer, hazlo diferente. Ujú. Entonces, esa frase me gusta mucho porque a veces uno dice, no, no puedo, no, ahí lo dejo. Tú no tienes que dejarlo. O sea, con hacerlo diferente ya lo estás haciendo, ya lo estás logrando. Entonces, cuénteme usted, doctor, si tiene alguna frase con la que usted trabaje, que usted maneje, que a usted le guste y lo defina. Yo tengo una frase que escuché por primera vez cuando estaba en el colegio, ¿no? Y que siempre que puedo la traigo a colación cuando hay que dar alguna charla o algo. Es una frase de Thomas Alva Edison que dice, la genialidad es 1% de inspiración, 99% de transpiración. Y es una frase muy cierta porque al final probablemente sea el esfuerzo, la constancia, la que nos permite obtener la mayoría de éxitos que obtenemos en nuestra vida. Entonces, Así es. eh, es una frase que se aplica probablemente para todos los ámbitos, no solamente el ámbito laboral, académico, sino también personal, familiar, sentimental, etcétera. Al final, es el esfuerzo que le pone uno, las ganas, el deseo de querer lograr algo que aspira,
lo que nos permite alcanzar esas metas. Entonces, yo si tengo que escoger una frase, escogería eso. La genialidad es 1% de inspiración, 99% de transpiración. De transpiración. Perfecto. Ujú, Tomás Alva Edison. ujú. Perfecto. Nos quedamos entonces con esa frase. La Sí, vamos a coger, hacernos nuestra también esa frase. Y pues lo invitamos a otro programa, doctor, porque tenemos encantado. mucho de qué conversar. Y Encantado de también pues colaborar. nos lo invitamos a nuestro próximo grupo de apoyo para que nos acompañe, para que despeje algunas dudas que nuestros compañeros caminantes puedan tener. Y pues Perfecto. bienvenido al equipo, doctor. Bienvenido a Muchas participar. gracias. Muchas gracias por la confianza, por la oportunidad y muchas felicidades también por la iniciativa. No es sencillo, como ya les dije, No, es algo que lleva tiempo, esfuerzo, mucha constancia. Uno tiene que aprender a sobrellevar muchas situaciones, pero es un objetivo muy, muy loable, muy agradecido al final, porque ya le digo, vi en otras sociedades que han tenido ya esta lucha antes y que ya tienen instaurados grupos, los pacientes se benefician muchísimo. Entonces, sí, sí. todo lo que se pueda colaborar en esta Mm. causa, encantadísimo. Muchas gracias, doctor, también por su tiempo, doctor, por haber No, aceptado no hay ser problema. parte de nosotros, ser parte de este movimiento, y porque no es fácil, o sea, hay personas que no tienen tiempo y punto, pero desprenderse de un poco de tiempo y de dárselo a las personas que lo necesitan es difícil, pero no es imposible. Eh, es lo que yo hago y es lo que hacemos todos en el movimiento, que pronto va a ser fundación. Estoy en esa. Muy Y, bien. y lo invitamos también para que nos acompañe el 28 de marzo a la Feria de la Mujer en la Universidad Católica. Vamos a estar de 9 a 12 ahí. Parkinson Ecuador va a estar dando información. A Ah, todos los muy bien, genial. internautas también. A todos los internautas también los invitamos para que nos acompañen el viernes 28 de marzo a la Feria de la Mujer en la Universidad Católica, donde vamos a estar dando información sobre el movimiento, sobre los grupos de apoyo, sobre los talleres que nosotros tenemos que pueden acceder gratuitamente, porque todo lo que tiene el movimiento es gratis y es en línea más que nada, precisamente por que estamos pensando en que los pacientes a veces no se pueden movilizar Claro. y también la inseguridad que existe actualmente, ¿no? Entonces es preferible quedarse en casita y desde casita hacer, porque todo se puede hacer desde casa, los ejercicios, los talleres Ujú. de gimnasia cerebral, tenemos una gama de talleres. Doctor, no me Perfecto. queda más que agradecerle y No, gracias a despedirme ustedes. y que pues decirle buenas noches y comprometerlo para otro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación desde ya, aceptada. Y bueno, muchas gracias también por la invitación. Una vez más, felicidades. Y siempre es un gusto poder colaborar. Gracias, doctor. Buenas A noches a ustedes. todos los Buenas noches. internautas y no se olviden de aplastar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Síganos, por favor, en redes sociales también, en Instagram y en Facebook. Y los esperamos al siguiente programa el próximo martes a las 7 de la noche por People TV y Conexiones S. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta noches. luego. Chao, chao Buenas con noches. todos. Ok. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la Dante, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias.
No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones X y People TV. No te lo pierdas. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida.